Hola gente, ¿cómo estamos? Otra entrega del Profe Vasco. Esta vez vamos a hablar un poquitito de algo que venimos trabajando como propuesta. Este librito trata del socionalista, que sería aquel profesional inter, múltiple y transdisciplinar que supera las parcialidades que tratan los recortes o ismos científicos, la psicología, la sociología, la antropología, es decir, son todos fragmentos, son recortes que a través de la visión de túnel y la generalización indebida, es decir, que son argucias pseudoepistémicas, eh, intentaron desde la buena fe explicar el mundo cuando son recortes, es decir, son pedacitos, fragmentos. Entonces, ideológicamente y en aras de la alienación inducida estratégicamente, continuamos con esta visión, incluso las universidades y en educación también, salvo en el CEN adulto, donde el diseño curricular es interdisciplinar, es decir, que allí ya empezamos con articular proyectos, contenidos, etcétera, que nos posibilita a nosotros este pasaje de la ciencia que aliena, es decir, ¿por qué surgió la sociología, la psicología, la antropología? A la luz del capitalismo, los antropólogos iban a estudiar al buen salvaje, y de paso un estudio ecológico, geopolítico de los recursos para el saqueo, ¿no? Y poder entender a estas tribus y al otro cultural, la colonización económico, político, luego el culturicidio y etnocidio, es decir, como pasó en América. Por su parte, la sociología surgió para resolver las contradicciones, los conflictos, las graves consecuencias que iba generando el capitalismo. Y la parte mental, como habían emergentes de enfermedad mental, etc., la psicología que se empezó a valorizar para ver qué está pasando, ¿no? Sin embargo, fueron respuestas individualistas, digamos, en ismo, la ismología, que forma parte del socioanálisis T, porque si bien hay varias clases de socioanálisis, es una postura transdisciplinar que enlaza, articula las distintas ciencias para una intervención integral, es decir, que es posible por ejemplo, una socioterapia, como hablaba Didier Ancieux en su libro La dinámica de los grupos pequeños, citando los distintos tipos de terapia, aunque los teóricos del conflicto social podían decir, allí parece que hay funcionalismo adaptativo, conformista. No, digamos que el funcionalista defiende el sistema a partir de la teoría de los roles, función, no función, disfunción, sacando lo disfuncional, extirpando, digamos. Pero no estamos hablando de que el ser humano posee muchísimas dosis de alienación en lo social. Las ciencias están enajenadas, alienadas, en el sentido de esto de que son parcialidades que se autoperciben en el sentido narcisístico de que la completud de pretender que explican o cambian las terapias también. Entonces, con el avance de la integración de las ciencias en forma dialéctica, hay un momento disciplinar, por supuesto, de estudio de la psiquis, lo social, lo cultural, lo biológico, pero también hay un momento de intercepciones, de cruces, de resignificación integral,
Y humildemente se me ocurrió esto de, a partir de Nietzsche, la transvalorización de todos los valores, dice él. Solamente esta oración que a finales de cada época sucede una resignificación integral. Entonces, para evitar esto de las ciencias auxiliares y ciencias amos, es decir, ciencias hegemónicas, que toman lo que sirve, yo tomé esto, tomé aquello, no, eso es una colonización, es una asimilación procustiana, eh, cuando en verdad lo que se toma resignifica todo el sistema a través de un efecto gestáltico, es decir, un efecto sistemático, eh, o bien la negación, es decir, el repudio, no lo veo, no lo quiero ver. Sin embargo, es una operatoria que hay que hacer a través del método transvalorativo, que significa que todos los conceptos son resignificados cuando uno toma ciertos aportes, cruces, avanzando hacia una mirada más integral. El espejo está roto en fragmentos y tenemos que armar el espejo, podríamos decir, imaginario, que vela y oculta encima la verdad del capitalismo salvaje y cruel que no defendemos para nada. Creemos en una sociedad más comunitaria, eh, en donde podamos todos aportar al panal para poder tener derecho a miel, como diría Vladimir Ilich. Entonces, eh, el socionalista sería este profesional integral que no solo observa un síntoma, una problemática de pareja, familiar, barrial, social, sino que también observa a través de una mirada panorámica para poder tener explicaciones más abarcativas y encontrar la verdad de la cuestión para poder intervenir en forma más integral. Es decir, y evitar esto de la sustitución de síntomas, de que bueno, ya cambió, pero en verdad es una poesía concertada, podríamos decir. Y el socionalista también toma cuestiones, psicología social, sociología, antropología, por ejemplo, la diversidad cultural es enorme. Toma cuestiones del psicoanálisis que a partir del psicoanalismo de Castell dice que hay que salirse del panpsiquismo, de que todo es psíquico, y viendo también las otras variables de tipo social, socioeconómico, por ejemplo, ¿no? Entonces, con esto, una de las operatorias del socioanálisis transdisciplinar sería esto de evitar ser herramienta de control psicosocial, herramienta de dominación, ¿no? La psicopolítica, para entender los procesos ideológicos y políticos como formas de manipulaciones, ¿no? Intentos de solución, estudiando la política también como una herramienta de clases, de herramienta cultural, herramienta de minorías, y todo esto es lo que tiene que develar y evidenciar el socionalista en una terapia social, pero no es una terapia cara a cara, sino que es más bien una forma de asesoramiento social en debates, plenarias, eh, conferencias, escritos, charlas, es decir, el socionalista interviene en lo social como alguien que estudia lo social de manera inter y transdisciplinar, es decir, quién es el que sabe cómo suceden las cosas en lo social, sería en el futuro el socionalista transdisciplinar, que creamos algunos libritos, hicimos para plasmar esto de socionalista. Entonces, es una propuesta, esto es propositivo, es decir,
digamos entonces que eh, aparece una operatoria de terapéutica social sin que signifique que seamos funcionalistas, es decir, adaptativos, conformistas, defendiendo el sistema, no, para nada, sino que es una operatoria de esclarecimiento, de desalienación, de apertura a formas de conocimiento, porque los cambios clásicamente inician con los grandes, o sea, Rousseau en relación a la desigualdad social, Marx como promotor de octubre de 1917 y otras revoluciones, es decir, que eh, estos pensadores como portavoces han capitalizado, son emergentes de este sistema social, donde eh, dan una luz sobre ciertos temas. Entonces, luego finalmente todo eso se aplica en la política, eh, pero la ciencia tiene que, esa sociedad científica que hablaba Bertrand Russell, ¿m? Tiene que dar su parte también a partir de una ingeniería social, psicosocial, en donde podamos vivir mejor, digamos. Una sociedad justa para todos, sin minorías, élites que estén manipulando. Entonces, la socioterapia entonces sería busca la desalienación del ser humano, busca la justicia social, una sociedad justa, busca mejorar, progresar, es decir, pero en el sentido humano. No, por ejemplo, en el sentido maquinístico. Los robots están haciendo todo. Claro, robótica, telemática, informática, ese delirio alucinatorio que provoca los medios y el sujeto de Internet. Hay un nuevo sujeto virtual que está totalmente atrapado en esa otra realidad, que parece ser que es la solución. Entonces, la socioterapia sería desmitificar, evidenciando las contradicciones, los conflictos, las causas, sobre todo, que llevan a esto de la desigualdad, la explotación del ser humano por el ser humano y todas las consecuencias, ya sea en el sujeto que se enferma, la pareja que se destruye, por eso es que hay una socioterapia del amor, por ejemplo, de la pareja, de la familia, es decir, de las clases, pero ya desde una mirada inter y transdisciplinar que cambia porque el que se dedica a esto, por supuesto que la formación tiene que ser no desde el ismo disciplinar, sino en forma inter y transdisciplinar. De modo que, bueno, una transdisciplina es algo emergente con objeto propio y que se nutre dialécticamente de los otros momentos lógicos y sociológicos previos, es decir, se nutre de la psicología, la sociología, la antropología, eh, pero se mantienen estos ismos en el sentido de parcialidades, es decir, bueno, yo estudio la psiquis, pero tengo que trasvalorizarlo, es decir, resignificarlo con la parte social, es decir, un sujeto puede ser que sea un obsesivo, ritualista, hace ceremoniales porque en esta sociedad capitalista no hay más que trabajos, es decir, rituales, cumplir horarios, esta repetición en la fábrica, que es propio del hombre, no es casual que el hombre sea así. De chiquito juega para hacer todo eso, el tractorcito, etcétera. Entonces, la consecuencia es que hace rituales y tiene obsesiones, porque verdaderamente la programación social ha sido profundo, ¿no? El socioanálisis habla de programación, ya estamos programados como el elefantito, ni siquiera hace falta estrategia de poder, como hablaba Foucault, porque la dominación ya empezó con esto de que fuimos con el dispositivo programador por excelencia, que es la familia, en donde se cuecen toda clase de habas, los modelos fundamentales de la sociedad, papá que trabaja, mamá, la familia, modelo de pareja, de amor, etcétera,
Y el chico juega a hacer todo eso. Y ahí entra el psicoanálisis, el juego y todo. Sí, podés ir hasta el momento en que el sujeto accede a todo eso, lo simbólico, Lacan, bueno. Pero fundamentalmente habla de que este es un programa inconsciente, un programa social inconsciente que cada sujeto incorpora a su manera, y allí sí tendríamos el inconsciente subjetivo en dialéctica con este inconsciente social, que sería funciones, modelos, creencias que compartimos y sostenemos en forma conjunta, eh, como una canoa que nada en el mar. Es decir, el mar sería eso que verdaderamente pasa en la sociedad, procesos de explotación, de sufrimiento, etcétera, que es la parte simbólica, podríamos decir concreta también como realidad, ¿sí? Pero no en el sentido empírico de que existe una realidad, es un constructo la realidad, por supuesto, para el sujeto, en donde tenemos que disipar esa nube de imaginario social. Acá diferimos con Castoriadis, la sociedad imaginaria que él habla, sino que esto es profundamente simbólico y tiene efectos de realidad. Efectos de realidad significa, por ejemplo, el fetichismo de las mercancías, del dinero, que allí se juega todo el deseo del sujeto, pero hay un deseo social que no es más que producir bienes, cosas, dinero. La zanahoria que enloquece a todo el mundo, que lleva a una lógica social inconsciente, que acá solamente se trabaja, se produce dinero, capital, el pobre que produce plusvalía y bienes para el rico, que astutamente toma el poder en la sociedad en la Revolución Francesa e instaura un modelo económico y formas de relación de dependencia del trabajador en relación a los que tienen los medios de producción o ricos. Bueno, esto por otra parte lo ha estudiado muy bien Marx. Entonces, para todo esto, el socionalista también, digamos, tiene que definir una realidad amplia, y argumentar en relación a eso, porque la sociedad está llena de parcialidades, ismos. Cada sujeto es un procusto que busca imponer su realidad y que los demás cuadren en esa realidad. Y esto significa que vivimos básicamente en una sociedad bastante autoritaria que, eh, fundada en un deseo procustiano, busca instalar, eh, a buena fe, por supuesto, y lo único que encontramos son choques, conflictos, además de la lucha por la escasez y la lucha por los lugares que genera toda esta sociedad. Entonces, eh, este inconsciente social, que son roles, funciones, ideales, valores compartidos que sostenemos. Por ejemplo, cuando alguien se enamora, no se da cuenta que está actuando, además del tipo de elección, un modelo de masculinidad que ama de cierta manera, y una mujer, además de replicar la pareja social que en este momento se activa. Entonces se activa este modelo epocal de amor, conflictivo hoy día, todo en ruptura, con violencia, femicidios, etc. Pero también se apunta hacia un modelo de familia perteneciente a una clase con grandes relatos o cultura de clase al que uno se adecua y al que uno es leal desde un conformismo social, como lo diría Erich Fromm, este conformismo de autómata, diría. Y de esta manera, lo subjetivo es al mismo tiempo social, porque lo social clasifica, es decir, está en un nivel o tipológico, como diría Bertrand Russell, que determina al sujeto. Entonces,
acá lo inconsciente de Freud, de Lacan, queda como el individuo en relación a la clase, es decir, que hay un conjunto mayor que está operando, sosteniendo un modo de vida que necesitamos. Por ejemplo, esto de la lógica economicista, en donde todo el mundo solamente vive para trabajar y no trabaja para vivir, y es totalmente enfermizo, totalmente... Cada día salen locos, te matan los gatos, perros, accidentes, es decir, salen con una locura social inducida por este modelo que consiste en esto de identificarse con el amo y que todo el mundo trata de capitalizarse. Es una locura. Hay otro tipo de sociedades con otras lógicas, la espartana guerrera, la cultural de Grecia, pero después descubrimos también que se tenían que defender de los persas. Los espartanos eran, ¿no? Bueno, y hay sociedades agrícolas donde el tiempo es diferente, no hay cajero, ni tarjeta. Es decir, cambiar un poquitito esta lógica y este ethos es una de las operatorias que busca el socionalista para poder calmar a este individuo que sufre de obsesiones, angustia, ataque de pánico, etcétera, porque está atrapado en un engranaje social que lo enferma profundamente. Entonces, a ver cómo se puede organizar mejor una vida como ave de pasos, con una lógica más integral, es decir, el desarrollo pleno de los potenciales. Pero todo esto requiere poder salirse también de estar enajenado en los grandes relatos. Acá empezamos a este librito, que los grandes relatos son lechos de Procusto que buscan también que cada uno de nosotros aceptemos las premisas del que humildemente, con buena intención, escribió, propuso una definición, pero que no está sujeto a los demás, es decir, el ismo, el Procusto que viene a que cuadremos en su lecho. Entonces, la realidad es compartida, es consensual. Entonces, esa es una de las operatorias del socionalista que te dice, bueno, es una opinión individual, no hay salida individual, hay que buscar un acuerdo de conjunto, la media, si querés. Por supuesto, pueden haber disidentes que piensen. Entonces, acá surge el sociópata ideológico que busca forzar su fragmento, su visión de túnel, su pedacito de realidad para instalarlo como la realidad. Y hoy día utiliza TikTok, actuaciones, puesta en escenas, sugestión, hipnosis, coacher, simuladores, que hoy día tenemos un nuevo personaje en la sociedad que ellos actúan para forzarte, es decir, es una forma de manipulación psicopática terrible, forzarte, como todo psicópata, a que vos hagas ciertas cosas, sin tu permiso, por supuesto, y ellos creen que utilizando técnicas conductistas, de estímulos, modelos, y bueno, pero en el fondo lo que hay es una agresión social, una manipulación, algo que no es legal, por supuesto. También hay que curarse de los ismos, o sea, estos pedacitos, estos fragmentos de clase, estas parcialidades que transmiten, que buscan validar e instalar, ya sea por intereses de clase, intereses económicos, élites, grupos, etcétera, el campo. También hay otra operatoria que el socionalista busca resolver, es la tiranía de la mayoría sobre la minoría, es decir, ser mayoritario no garantiza que seas dueño de la verdad. La verdad es consensual, es compartida, hay que pulirlo en asambleas, debates, etcétera, con acuerdos siempre parciales y provisionales, por supuesto. Nadie dice que haya verdad eterna, etcétera, a los fines de que la cosa cuadre para la mayoría, no para que cuadremos en la visión de mundo de una minoría o en sus intereses.
Hay que curarse del etnocentrismo, lo vamos a hablar también el centrismo de clase, es decir, cada clase social está deprivado en su mundo, descalificando, invalidando, criticando, surge el odio de clase, proyectando su basura sobre el resto. Y esto también es para el sujeto que está atrapado en su propia óptica, en su punto de vista, para que se salga del narcisismo y pueda someter sus ideas a la mayoría, su forma de vida, sus propuestas, etc. Eh, Curarse de los que descalifican e invalidan para poder instalar su modelo de mundo, su modelo de clase, su propuesta, etc., como forma de agresión instrumental para poder de una manera imponerse, que en verdad no lo logra, porque cada vez que termina una discusión, cada uno está más convencido de su propuesta que antes decía, dale Carnegie. Cómo ganar amigos, lo leí a los 14. Bueno, y curarse el programa social, es decir, estamos programadísimos como el elefantito que le ponen un tronquito así, lo ataron allí, y como era pequeño no se quiso escapar haciendo, pero ya grande no se escapa y está con el mismo tronquito, es decir, que estamos programados para amar el infierno del capitalismo, los conflictos, está divorciarnos, está legalizado, está institucionalizado, cómo intentar procesar a costa de qué, sufrimientos, rupturas, crímenes, adicción para tapar la angustia social que provoca todo esto, como mecanismo de evasión de todo esto. Las adicciones son mecanismos de evasión para el socioanálisis. Curarse de los que buscan homogeneizar, es decir, que seamos todos iguales, que hay diferencias, sí, en la ley, sí, en lo económico, claro que sí, necesitamos equidad, reparto, pero los que intentan forzar la diferencia en lo igual, precisamente excluyen la diferencia, ¿no? No es muy bueno, estos son para temas de debate. Cada tema que digo es para buscar casuística, debate, etc. Curarse de los normales y anormales, es decir, los que están muy adaptados a todo esto, ¿a costa de qué? Es decir, a costa de que ciertas áreas sufren. Curarse de la tecnocracia, los que creen que la técnica sin control político va a salvar a la sociedad cuando solo beneficia la robótica, a las minorías que quedando el ejército de desocupados que por eso la robótica tiene que ser legislado en el Congreso. Curarse de la ilusión capitalista, como dijimos, que es el tema del dinero, de que acá es solamente producir, destruimos todo, la ecología, no importa, los hijos se crían con la niñera, es decir, un desastre vincular. Curarse de esto de la oferta, de criminalizar a los diferentes, curarse de la influencia social inconsciente, es decir, subliminales, los operadores, los medios que buscan agrediendo, que no puede ser ético que un grupito esté induciendo al pueblo ideas que a través de la publicidad cuando es algo que es una agresión, porque que pongan propuestas, programas para votar, que en forma propositiva, pero no esto de influenciar a través de argucias. O sea, curarse de la influencia subliminal, curarse de los mapas parciales, que son solamente pedacitos de realidad, curarse del deseo de poder de algunos que por llegar al poder harían lo que sea maquiavélicamente, unirse a la OPA, es decir, un desastre, pierden credibilidad, pierden todo y nos tratan de hacer creer que ese cinismo, ese sentido maquiavélico está bien, no está bien. Curarse de las utopías muy ilusas. La utopía sirve para caminar, pero tampoco esto de ofrecer cosas sin programa, sin firmado, por supuesto, ¿no? Eh, Curarse del delirio de legitimidad, es decir, hay gente que yo soy el que estoy aceptado, todos los demás están equivocados. Curarse del procusto que mora en cada uno de nosotros, de la visión de túnel, del maquinismo, como dijimos, que excluye al ser humano, curarse de los que segregan, del estos dominante del capitalismo, que es esto de trabajar nada más,
curarse del analfabetismo político, de la guerra de sexos, la guerra de género, que lo que tenemos que hacer es una perspectiva multigénero donde todos estemos incluidos sin agredirse, sin matarse, etcétera. Y donde no haya un género amo que legisle al resto, ¿no? Porque todo el mundo quiere esto, ¿no? Liberar a la humanidad de las cruzadas impositivas, decía, esto que a través de un delirio dice yo tengo la solución, ustedes, este mesianismo profético que no ayuda, es un engaño. Curarse de los santos lugares, es decir, la gente que busca su propia utopía sin considerar que todo el mundo tiene legítimamente el derecho de participar, dar su palabra, ¿no? Curarse de la democracia representativa, que ya no lo es tanto, porque los que nos representan al final no cumplen las poesías que hacen, y pasar a un sistema semi-representativo donde hay que salir a marchar cada vez que estos monopolios te aumentan los precios, te roban con los precios, o el dólar ilegal, prohibirlo totalmente porque destruye un país, minorías que astutamente, cínicamente empiezan a desequilibrar todo, y los que lo pagamos somos nosotros con nuestra devaluación de nuestro salario. Entonces hay mucho para hacer esto es bastante político. El socionalista es alguien que da su palabra a partir de conceptos, es decir, explicaciones con argumentos, es decir, no es tampoco una opinión infundada, es algo que se basa en la inter y la transdisciplina. Así que, bueno, vamos a seguir haciendo videos sobre este tema. Iremos tomando algunos tópicos más al detalle, nos metemos más en forma gradual. El socioanalista es un operador social que trata cuestiones sociales, y si vos querés, como ya está pasando, transmitir la propuesta en tu instituto, en tu centro, te comunicas conmigo, hacemos la capacitación, formamos formadores y empezamos. Por ahora, en etapa propositiva, es decir, de instalación del tema, porque es algo que puede ayudar a salir de la isla de ciencias a algo integral, interdisciplinar, multidisciplinar y transdisciplinar. La propuesta del profe Vasco. Así que estos libros, algunos están agotados, es donde estudio en forma humilde, en forma propositiva, esta